La siguiente sección invito pues a Juan, a Catalina y a José Raúl para que por favor se sienten en la mesa contigua. Vamos a hacer una modalidad que es sobre un conversatorio sobre un tema muy interesante, que es el de la preeclampsia y cosas por hablar al respecto. Si Mauricio pues quita el computador. En esta parte del conversatorio entonces nos acompañan la doctora Catalina Valencia, es especialista en medicina materno-fetal del Colegio del Reino Unido de Londres. Trabaja actualmente aquí en la ciudad de Medellín con el grupo de colegas de medicina fetal. Tenemos al doctor Juan Alejandro Londoño, es especialista en medicina materno-fetal de la Universidad Pontificia Bolivariana, trabaja actualmente en la Universidad Bolivariana, en Colpodiagnóstico, y también es el asesor en medicina materno-fetal de EPS Sura. Y está el doctor José Raúl Lambertino, que es especialista en medicina materno-fetal de la Universidad Pontificia Bolivariana y trabaja actualmente en Clínica del Prado, en Río Fem, en Río Negro, y bueno, está haciendo también una labor muy importante también de liderazgo junto con Mauricio en el Oriente Antioqueño. Bueno, entonces la idea es que vamos a charlar de varios temas que tienen que ver con la preeclampsia, y yo les voy a pedir el favor de que miremos las diapositivas que les tengo al frente, en el que vamos a tratar ciertos temas, en el que procuraremos que cada uno de los integrantes de la mesa nos hable al respecto de ciertos títulos que tenemos ahí. Ahora, en los conversatorios siempre se presentan las inquietudes del público. Procuraremos, como siempre este tema es de muchas inquietudes, procuraremos tratar de dejar un espacio a ustedes que sea digamos, aceptado para que podamos tener tiempo de poder tratar todo el tema, o sea que no todas las preguntas de pronto van a ser aceptadas para que se hagan, y quiero que entiendan que es más por aras del tiempo. Bueno, entonces en la primera diapositiva tenemos sobre el tema de la marihuana fumada y el tabaquismo, en qué forma pueden influir en la aparición de preeclampsia a futuro, de si vale la pena ese tema en la consulta preconcepcional. ¿Y por qué lo traje a colación? Porque con el advenimiento de la marihuana medicinal, obviamente en países como el nuestro, el consumo de marihuana pues se ha aumentado ostensiblemente, y el número de pacientes que encontramos con este consumo pues también se aumenta en todas las formas. Estamos hablando de la aspirina preconcepcional en el segundo punto, de qué tan buena es para evitar que le dé preeclampsia a las pacientes, porque con el advenimiento también de la literatura con aspirina, pues todos los médicos en Colombia tienen dentro de su conocimiento algunas veces que la aspirina como que es bueno para todas las mujeres, y se está dando como el ácido fólico. Hablando de la metformina preconcepcional, es sobre las pacientes que tienen sobrepeso, que somos el 52% de la población, y todos también quieren formular metformina. ¿Cómo puede eso ayudar supuestamente a prevenir la preeclampsia? Que esos son los mitos que hay alrededor, y sobre el índice de masa corporal. Entonces, pues me parece buena idea, mis queridos compañeros, que por iniciativa el que quiera primero hablar sobre el tema de marihuana y tabaquismo en la parte preconcepcional, cómo podemos nosotros realmente pensar si influye o no en la aparición de preeclampsia a futuro, o si no vale la pena el tema antes de la concepción y solamente después de la concepción. No sé quién de ustedes quiera dar alguna opinión al respecto.
Pues bueno, en cuanto hay una relación que se ha establecido claramente entre el tabaquismo y la preeclampsia desde hace muchos años como un factor protector. Entonces, la gran mayoría de los estudios dicen que las pacientes fumadoras y las que fuman durante el embarazo tienen menos riesgo de tener preeclampsia pues al final del embarazo. Sin embargo, obviamente desde el punto de vista de la plausibilidad biológica, pues este concepto se ha controvertido mucho, porque yo creo que para nadie es lógico que el tabaco, que causa tanto estrés oxidativo y todos los efectos deleterios que tiene conocidos, tenga un efecto beneficioso, ¿cierto?, en la placentación. Últimamente hemos visto estudios que cuestionan, digamos, que haya algún sesgo, tratan de encontrar algún sesgo en esa relación, pero no se ha encontrado. Entonces sigue siendo el tabaquismo un factor protector para riesgo de preeclampsia. Claramente yo creo que, pues por lo menos yo no aconsejo a mis pacientes fumar en la consulta preconcepcional, y menos las que tienen riesgo de preeclampsia. Entonces digamos que es una de las cuestiones científicamente, digámoslo, claras, que uno no puede aplicar en la parte clínica. Yo no sé si mis compañeros de la vez están de acuerdo con el concepto. De acuerdo pues también con lo del antecedente, digamos, de tabaquismo y reducción del riesgo de preeclampsia, pero con relación a eso hay una revisión de hace por ahí 2 años, se hizo en Estados Unidos, y compararon eso precisamente, consumo de marihuana, tabaquismo, consumo de marihuana y tabaquismo en embarazo. ¿Y cuál era la posibilidad de que les diera preeclampsia a esas pacientes en esos 3 escenarios? Cuando dieron solo consumo de marihuana no hubo ninguna diferencia versus las que no consumían marihuana. Entonces en ese escenario parece que no hay ninguna relación a la luz de la evidencia actual. Y con relación al tabaco, aunque hay conocimiento de que reduce el riesgo, en ese grupo de población hubo ligeramente un incremento de riesgo de preeclampsia, igual cuando eran fumadoras de marihuana y de tabaco. O sea que hay un ligero incremento en la tendencia a preeclampsia cuando fuman, cuando es tabaquismo, no así cuando solamente es marihuana. Pero el asunto es, si esa paciente consume marihuana, puede estar con otros tipos de consumo también. Entonces, ahí sí con cocaína o con otros tipos de estimulantes puede haber mayor tasa de preeclampsia. Entonces, no es solamente ver a la paciente como consumidora de marihuana, sino si está consumiendo algún psicoactivo, puede estar también dentro de otro consumo. Entonces, hay que mirar de pronto un poquito más global a la paciente, pero en general esa es la evidencia que hay actualmente. Con solo marihuana parece no haber ninguna relación, con tabaquismo es ligera la tendencia, pero pues apenas estamos, digamos, saliendo con ese tipo de publicaciones en la evidencia actual. No sé si... Sí, de acuerdo con ustedes. Y algo importante también es verificar, es usuario que está viendo el consumo no solamente de tabaco, sino con cualquier tipo de droga psicoactiva que genera vasoconstricción placentaria. Y el punto final es no solamente pensar el enfoque de la preeclampsia aislada, sino más bien como un contorno sindrómico en el cual no solamente si pudiésemos buscar un factor protector, estaríamos hablando de un factor deleterio al mismo tiempo para el crecimiento fetal. Es decir que desde ese punto de vista, desde el punto de vista fisiológico, estaríamos dando una recomendación deleteria, ¿cierto? Por lo tanto, aquellos que hablamos siempre en biología de la falta de evidencia, no es evidencia de ausencia, definitivamente no podríamos dar una recomendación fuerte, una recomendación basada en evidencia para el uso de este tipo de tóxicos con un único objetivo de prevenir preeclampsia. Inclusive la marihuana sí está claramente relacionada con bajo peso, como decías vos. Entonces, digamos que también desde ese punto de vista, así no está relacionado con la preeclampsia de manera preconcepcional, sí es importante aconsejar en contra de este tipo de agentes. Sí, yo pienso que y la diapositiva la traemos a colaciones porque alguno de ustedes que incluso está aquí en el auditorio me dijo un día, a ver, una paciente me dijo que había leído que el cigarrillo protege, y cómo es eso. Entonces es importante que ustedes sepan, algunos no lo han leído, pero es cierto, hay literatura que dice fumar protege para que dé preeclampsia, y parece algo
invertido a lo que siempre hemos hablado, a lo que uno pensaría que es así, pero esa es la realidad como lo han presentado nuestros compañeros. Pero nadie en el mundo tiene como protocolo recomendar eso como una medida preventiva para que haya preeclampsia, y es para dejarlo claro en el auditorio, porque sé que a uno de mis colegas, una paciente, lo abordó con el tema donde decía, pero si fumar protege, y el médico decía, eso no puede ser cierto, no lo había leído, pero a quienes lo han leído es cierto, o sea, sí aparece en la literatura que protege, pero no se da como recomendación. Y lo otro es la relación que hablan con el crecimiento fetal, que no es del tema en este momento, pero que tiene mucho que ver con el asunto. Bueno, pasemos a la aspirina preconcepcional. Entonces ahora la aspirina se volvió para muchos de nosotros la formulación como el ácido fólico, o sea, todos queremos que las mujeres en edad fértil, así no tengan la planeación del embarazo, estén tomando ácido fólico. Pero también hemos encontrado pacientes que en muchos lugares se les está formulando aspirina de 100 miligramos diario para que si llegan a embarazarse pues no les dé preeclampsia. Entonces, ¿qué opinión tenemos nosotros al respecto de la aspirina hoy en la mujer en edad fértil? Creo que la pregunta inicial es si va a dar cualquier tipo de medicamento, ¿cuál es el objetivo de dar el medicamento? O sea, ¿para qué voy a tratar? Si volvemos a lo mismo, y es buscar las causas inmunológicas inflamatorias de la preeclampsia y las causas también de placentación, y cuando uno busca el sustento fisiológico, pues definitivamente no hay para tratar con aspirina previo a la gestación. Incluso algunos grupos de trabajo utilizan moduladores como esteroides, pero más para implantación, más no para prevención de preeclampsia, ¿cierto? Y si empezamos a ver entonces para qué tratar con aspirina, definitivamente desde el punto de vista epidemiológico estamos viendo que estamos exponiendo efectos adversos de un medicamento sin tener un sustento epidemiológico de beneficio de terapia. Y lo otro es con más frecuencia efectos incluso adversos con aspirina en pacientes con reacciones alérgicas graves con aspirina. O sea que cuando vamos a tratar siempre tenemos que sustentar para qué voy a tratar y bajo qué nivel de evidencia voy a dar una terapia como tal, no porque me parece o es barata o yo veo que no pasa nada. A mí me llamó la atención esa pregunta en ese sentido porque preconcepcionalmente es muy poco lo que hay de uso de aspirina como prevención de preeclampsia, ¿cierto? O sea, lo que hay en la literatura es postconcepcional, ¿cierto? En el primer trimestre y hasta semana 28 inicio pues, de aspirina para prevención de preeclampsia. Pero también hay estudios sobre eso, hay publicados que hablan no principalmente sobre el desenlace de preeclampsia, sino sobre el desenlace de aborto. ¿Cuál es la posibilidad de que la paciente que ha tenido aborto, cuando utiliza aspirina, se reduzca esa posibilidad? Y los resultados son ningunos, ¿sí? Es igual, tomar o no tomar la aspirina para reducir el riesgo de aborto. Y en eso hay ensayos clínicos de asignación aleatoria. ¿Qué encontraron? Que esas pacientes que tomaban aspirina antes del embarazo tenían menstruaciones más abundantes. Fue la única diferencia, estadísticamente significativa. Pero el resto, en cuanto a lo que es preeclampsia y restricción de crecimiento, no tiene ningún impacto, ni tampoco hay estudios dirigidos hacia ese fin, digamos, o por lo menos en lo que encontré en literatura al respecto. Entonces yo creo que hay más evidencia y se usa más con evidencia fuerte cuando ya estamos hablando de embarazo y como objetivo, digamos, de prevención durante el embarazo, que cuando lo estamos hablando de manera preconcepcional. Por lo menos eso es lo que entiendo pues, de ese tema. Perfecto. Bueno. Entonces, pero antes para Rosita, entonces la idea es que en cuanto a la aspirina y el postconcepción, hay una diapositiva ahorita que desde la vamos a dejar unos minutos. La idea era dejar claro, aspirina preconcepcional no es hoy una recomendación para disminuir incidencia de preeclampsia en las pacientes, tampoco es una recomendación para disminuir las tasas de aborto, como lo explica José Raúl. Bueno, metformina. Entonces, la metformina se ha vuelto también un medicamento muy socorrido, incluso para disminuir de peso. Incluso en el gremio de la salud también es muy socorrido. Nos hemos encontrado muchas compañeras consumiendo metformina
como un medicamento para disminuir de peso, y como alguna vez me lo manifestó una de mis alumnas, me dijo que también había leído algo sobre disminución de preeclampsia. El concepto que yo tengo es que no lo hay, pero no sé si alguno de los conferencistas tenga alguna razón diferente con la metformina, disminución de peso y disminución de preeclampsia, y que lo debamos formular para tal fin. Vuelve y juega preconcepcional. No, digamos que el uso de la metformina, digamos que está aprobado en pacientes con síndrome metabólico, con síndrome ovario poliquístico, para aumentar las tasas de fertilidad. Eso es distinto. Pero para prevención de preeclampsia no. La metformina, inclusive ya en la posconcepción se han hecho estudios también, como se hizo con la aspirina para prevención de preeclampsia, y no tampoco en la posconcepción previene preeclampsia, excepto en las pacientes diabéticas que previamente toman metformina. Digamos que es el único uso de la metformina con respecto a la preeclampsia científicamente probado, pero para población general definitivamente no, y en la preconcepción pues menos. Con el agravante que la FDA tiene algunas alarmas, y específicamente es que desconocemos, y algunos trabajos aislados hablan de alteración del neurodesarrollo en pacientes expuestos a metformina. Eso quiere decir que estaríamos poniendo en embriogénesis a un feto con metformina. Con eso hay un documento muy bonito del doctor Romero del 2017 que se llama La metformina, la nueva aspirina del siglo XXI. Muy buen documento de metformina y en embarazo. Yo creo que, y él ahí menciona que hay una plausibilidad biológica del uso de metformina para reducir el riesgo de preeclampsia. Hay varios estudios que lo mencionan, principalmente por fenómenos durante la cadena de electrones y reducción de la producción de algunas sustancias del endotelio. Pero incluso la COG, en el último evaluación que hizo de preeclampsia, dice que no tiene ninguna utilidad actualmente como manejo clínico. De pronto como terapia de investigación, o sea, como en ensayos clínicos tiene valor utilizarse, pero no está avalado para prevención de preeclampsia en este momento. La metformina se usa desde hace mucho tiempo, es decir, la piguanida se usa desde hace mucho, que como tal como metformina desde hace poco, pero realmente hay plausibilidad biológica en la reducción de preeclampsia y hay estudios en ese momento corriendo sobre el tema. Probablemente más adelante nos hablen del uso de metformina en reducción de preeclampsia como aspirina. También de acuerdo con lo que dice Juan Alejandro, hay algunas preocupaciones de la metformina, por ejemplo, en el desarrollo gonadal, en varones también. Entonces, hay que tener cuidado también con el uso desmedido de sustancias si no hay todavía como suficiente evidencia. Igual pasa con estatinas, por ejemplo, que las estatinas no están indicadas en el embarazo, pero hay también estudios sobre prevención de preeclampsia con estatinas. Pero todavía no se puede usar porque no hay suficiente evidencia para reforzar esa recomendación. Muy bien, sí, respecto a la metformina lo traemos al conversatorio por, digamos, el alarmante uso de metformina que nosotros vemos, sobre todo en los servicios de medicina materno-fetal, en que las pacientes, incluso a veces solo con sobrepeso, incluso sin diagnóstico de diabetes, ya están llegando con metformina. Y así como les enseñamos a nuestros residentes, a la metformina le falta tiempo, a la metformina le falta todavía, digamos, un espacio en estudios de investigación, porque hay alguna relación que hay con el desarrollo gonadal, con neurodesarrollo, que falta investigar, y no se puede ir formulando metformina, incluso en las pacientes con diabetes. En nuestros servicios de medicina materno-fetal sigue siendo la insulina pues el medicamento de elección. Bueno, vamos a pasar de una vez al primer trimestre. Ya la paciente está embarazada, entonces vienen los temas de controversia alrededor de la preeclampsia. Entonces, el año pasado apareció un estudio en el que nos decían 150 miligramos de aspirina para las pacientes para disminuir incidencia de preeclampsia, y digamos que el esquema mental que vemos que queda en el médico en general, en el ginecólogo, es: hay que formularle 150 miligramos a todas las mujeres en embarazo y debe ser tableta y media de aspirina para niños.
Entonces la pregunta es, ¿aspirina 150, 100 miligramos es para todas? ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Qué hacemos con ese tema al respecto de la aspirina? Hay evidencia de efectividad de la aspirina, la reducción de preeclampsia con dosis de 80 hasta 150. Por encima de 150 el efecto de la aspirina bloquea no solamente la COX-2 sino que también la COX-1, y entonces bajo ese mecanismo también bloquea prostacyclinas, o sea que no pierde la ventaja de solo reducir tromboxanos. Por ese motivo dosis más altas de 150 no son recomendadas, pero dosis de 80 a 150 han sido las estudiadas y en todas ha habido beneficio. Entonces, bajo la luz, digamos, de lo que salió en el ASPRE, que utilizaron 150 y en pacientes de alto riesgo tuvo el beneficio que vimos en el estudio, pues se recomienda porque esa fue la dosis que se usó, pero los estudios previos hablaban de 80 y tenían también resultados positivos. Entonces, por lo tanto, utilizar 80 o 150 en ese rango, estamos hablando de rangos terapéuticos en el cual el efecto de la aspirina sobre la COX-2, que es donde principalmente queremos actuar, es efectivo y no tiene bloqueo sobre la COX-1, que digamos es lo que uno espera para la reducción de riesgo de preeclampsia como tal. ¿Igual para todas o qué? No, a ver, ahora haremos por qué no para todas. Pero sí, y no culpo el concepto bajo el cual hay muchos probablemente de los presentes que nos quedamos con la idea probablemente utilizar 150, y la razón es que la justificación del ponente o los ponentes de algunas reuniones lo daban porque como no tenemos forma de definir quién es resistente a la insulina, entonces le damos 150 y no tenemos forma de hacer una titulación genética de quién lo es y quién no lo es, y es más costoso, entonces a todas 150, ¿cierto? Pero definitivamente los trabajos sí tienen soporte, y ahora como vamos a ver bajo qué módulos de organización, incluso como decía José, con dosis bajas, con 85, que es los trabajos en los cuales se ha demostrado que existe beneficio y prevención con aspirina. Bueno, entonces Marta, contanos. No, yo ahí sí discrepo un poquito porque cuando se hizo el estudio de la dosis que se escogió para el ASPRE, se tuvieron en cuenta los metaanálisis con todas las dosis que ustedes acaban de describir, y se encontró que en teoría la que mejor funciona y la que mayor índice de reducción tenía, pues eran las dosis más altas sin pasarse, ¿cierto?, de los 160 miligramos de aspirina. Entonces digamos que tenía una razón de ser ese 150 miligramos, y si nos vamos a pegar a la evidencia, yo diría que hay que usar la mejor dosis disponible, y yo escogería el 150. Ahora, muchos se van a preguntar, en Colombia, hasta donde yo conozco, todavía no tenemos la presentación de 150, lo que vos decías ahorita, partir pastilla y media, pero yo no sé si alguien aquí toma aspirineta y sabe el tamañito de la aspirina, o sea, cortar una aspirina en dos, yo creo que sí, yo creo que es súper difícil, pero existe la presentación de 81 miligramos, entonces lo que se ha optado es dar dos de 81 miligramos, que es una dosis muy similar a la de 160 miligramos, y digamos que con eso se estaría ejerciendo pues la dosis preventiva más cercana o más eficaz, que es lo que está demostrado en la literatura. A todas las pacientes, ¿qué es lo que dice ahí? Absolutamente no. Yo creo que todas deben pasar por un tamizaje, que podemos hablarlo más adelante, pero definitivamente hay que escoger la paciente que tiene alto riesgo y que es candidata a la prevención con aspirina, precisamente por lo que tú decías ahorita, porque finalmente dar aspirina de manera indiscriminada va a aumentar también la incidencia de efectos adversos pues en la población que se lo estamos dando. Entonces, pues, la respuesta es a todas no. Bueno, a ver, en aras pues de que vamos a hablar de más temas, la idea de esa parte de esta diapositiva es esa, que ustedes sepan que incluso ponernos de acuerdo a nosotros en lo que es expreso de los 150 miligramos, pues no es así, porque hay muchas personas del área materno-fetal que piensan igual que en el análisis del último estudio, pues daría lo mismo dar de 80 a 150 miligramos. Hay quienes pensamos que el estudio
que llega de 150 miligramos tiene suficiente, digamos, argumentos para uno saltar a esa dosis. Sí es importante que ustedes sepan que la dosis de 81 miligramos que venden pues también es más costosa, y eso también a nuestra población puede ser impactante para algunas de nuestras pacientes. Entonces por eso muchas veces uno opta por decir, no, pues parta la tableta y media. Ahora hay dos presentaciones en el medio, una es más pequeña, la aspirina de 100 miligramos original de Bayer es más pequeña, y hay otra que no es de Bayer, ¿no es cierto?, que es un poquito más grande y probablemente quedará más fácil de partirla, pero ante todas esas cosas nos encontramos nosotros, ¿verdad? Pero yo sí soy de acuerdo con lo que dice Catalina, porque, o sea, la mejor evidencia, la evidencia actual del aspre nos da como la razón de 150. Yo creo que en eso casi que todos hemos tenido como la indicación de ponerle 150 en la recomendación de prevención con aspirina, y migramos de ese valor inicial de 80 a 100 de baja dosis que decíamos antes al valor de 150. Pero, y precisamente a lo que mencionaba ya es de a todas sí o no, la COP tiene una recomendación con eso, y ellos también decían el número necesario a tratar de una paciente de bajo riesgo es 500 y de alto riesgo 50. Entonces se benefician mucho más las de alto riesgo. Por eso, esa es la razón de peso para decir las de alto riesgo sí, las de bajo riesgo no. Pues idealmente, pues digamos, es como la razón numérica. Perfecto. Bueno, vitamina D para todas. ¿Por qué hablamos de la vitamina D? Entonces ahora con las nuevas vitaminas D que hay en el mercado, entonces lo que me encontré fue que en algún stand de otro congreso y algún visitador médico le estaba enseñando a algunos de mis residentes que como la vitamina D aumenta la absorción del calcio, entonces que ahora la vitamina D es para todas las embarazadas. Entonces pues yo sé que esas cosas se aprende, se vuelven voz a voz, y por eso lo traje al conversatorio. O sea, vitamina D entonces para todas, para que aumente la absorción del calcio, así no hayamos la preeclampsia. No, la respuesta es no, ¿cierto? Tal vez el metanálisis más reciente del año pasado, que incluyó pues, los autorizados, tiene dos puntos importantes. El primero es que determinar factores de riesgo, o sea, pacientes de alto riesgo, pero además de eso, hay una cosa que es muy difícil, y es medir nivel de vitamina D previo a la concepción. O sea, deberíamos tener una conducta preconcepcional de una paciente que tenga un riesgo alto de preeclampsia, nivel de vitamina D, y finalmente ellos dicen cuál es el valor de corte. Y finalmente el corte que más acercan al ideal con una especificidad como el 90% es el valor de corte de 10, ¿cierto? No el de 20 que usualmente se revisaba. Entonces el punto es, vuelven otra vez a lo mismo, la vitamina D, pues el déficit de vitamina D no es la causa única de preeclampsia, son múltiples causas, y no podemos pegarnos de una forma universal, dar tratamiento a todas, sino individualizar los casos puntuales en los cuales el nivel de corte es menor de 10 previo a la concepción, ni siquiera nivel durante la concepción, y no es útil dar de forma discriminada a los pacientes vitamina D con el objetivo último de evitar preeclampsia. Pero además yo no conozco un estudio que diga que específicamente la vitamina D, o sea, es decir, el calcio es claro, y el calcio es claro en pacientes que tienen dietas bajas en calcio, ni siquiera en toda la población. En Colombia se estableció poner calcio de rutina para todo el control prenatal, pues para todos los pacientes, porque digamos que hay una suposición de que hay una población altamente vulnerable y en muchos sitios hay consumo bajo de calcio, y por eso se generalizó. Pero realmente nosotros estamos dando calcio. Si nos pusiéramos a ver el consumo de calcio de cada paciente, veríamos que la gran mayoría realmente no necesita ni el calcio ni las multivitaminas que les estamos dando. Si quieren, pues para saltarnos a la siguiente pregunta. De una vez. Entonces vitamina D, no sé si alguno conoce, pero yo no conozco, digamos, un estudio contundente que diga que la vitamina D para prevención de preeclampsia. No, estamos hablando de calcio como un microelemento distinto. Y pues para todas no, pues para el calcio específicamente para las poblaciones con bajo consumo de calcio. ¿Sabe por qué de pronto estaba también ahí metida la vitamina D? Por las que vienen con magnesio, porque el magnesio también, también las poblaciones con hipomagnesemia se benefician de suplemento de magnesio.
que eso pues no lo hemos hablado en Colombia, pero realmente la vitamina D como tal para la prevención, no. Perfecto. Los estudios que hay sobre vitamina D y prevención de preeclampsia era como antioxidante, no como aumento de absorción de calcio. Y de eso la evidencia es clara, no sirve para prevenir preeclampsia como antioxidante. De pronto ahí se mezcla dos situaciones, y la otra es ese boom de hipovitaminosis D que hay en el mundo, ¿cierto? Que realmente cuando subieron los puntos de corte a 30, todo el mundo quedó hipovitaminosis. Sí. Y en ese momento salieron un mundo de investigaciones diciendo que se asociaba con todo, o sea, con cáncer. Sí, pero las investigaciones de vitamina D todas fueron por la industria farmacéutica. Exacto. O sea, todas fueron patrocinadas por la industria farmacéutica que vende vitamina D. En la costa oeste de Estados Unidos hicieron un estudio de hipovitaminosis y resultados adversos del embarazo. No hubo ninguna diferencia entre mujeres con valores bajos, por debajo de 30, en resultados obstétricos adversos versus las que tenían más de 30. Entonces, no hay ninguna relación conocida de la hipovitaminosis D con eventos adversos al embarazo, incluyendo preeclampsia. Perfecto. Bueno, en aras del tiempo vamos a pasar a esta otra diapositiva, que creo que aquí no nos va a dar más tiempo. Pero este es un tema muy importante y es el doble marcador, la papa y la beta que hacemos para la tamización del primer trimestre, o la relación de la forma soluble de tirosina quinasa y el factor de crecimiento placentario. O sea, ¿cuál de estas pruebas realmente nuestros compañeros van a pedirle a las pacientes para poder decirles cómo vamos a saber quién va a hacer preeclampsia y quién no va a hacer preeclampsia, y si le vamos a hacer Doppler de arterias uterinas, o solo con la historia clínica, o no me complico y le mando aspirina a todas? Porque esa es la otra opción que puede tomar un médico en nuestro país. Vea, los especialistas en medicina materno-fetal no hacen sino gastar plata con todas esas pruebas. Pues yo le mando aspirina y listo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo orientamos nosotros a nuestros compañeros para que de pronto puede ser buena idea hacer estas pruebas y no terminar dando la aspirina para las pacientes? Volvemos otra vez al para qué, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿para qué buscar o identificar qué paciente más hace preeclampsia, ¿cierto? Entonces, cuando uno revisa tal vez el último metaanálisis que se hizo sobre la relación soluble y el factor de crecimiento placentario, hay varias cosas que lo empiezan a uno a cuestionar, ¿cierto? Finalmente, la conclusión que sale en el metaanálisis es ¿para qué?, ¿cierto? Y se hacen algunos cuestionamientos. El primero, ¿cuál es el valor de corte? El segundo, ¿cuáles pacientes son las que se deben seleccionar para el estudio? Finalmente, a partir de ese punto de corte, la predicción a cuánto tiempo es y cuál es la población susceptible a ser evaluada con la prueba. Entonces, si uno empieza a revisar cuáles son los países que han incluido dentro de su arsenal diagnóstico predictivo estas pruebas bioquímicas, tal vez el Reino Unido, que es el que hace en su Instituto de Salud la recomendación de hacerlo, fíjense lo que ellos dicen, háganlo a las pacientes que tengan signos o síntomas de preeclampsia. Y eso para nuestra población, pero realmente sería mucho más sencillo desde el punto de vista práctico hacer otras pruebas que son más rápidas de realizar. Sobre todo porque cuando estamos haciendo este tipo de examen estamos prediciendo preeclampsia 1, 3 o 4 semanas según el punto, ¿cierto? Lo otro es el punto de corte. Cuando uno empieza a realizar los trabajos, algunos salen 38, 40, en fin, es un punto de corte que definitivamente no se ha establecido claramente. Pero si me preguntas desde el punto de vista individual si es predictivo, claro que lo es, ¿cierto? Si lo es, una especificidad alta, con un valor predictivo negativo, sobre todo, que es bien importante, con un valor predictivo positivo que no lo es tan, ¿cierto? Y sobre todo buscando ese punto de 38. Sí. Es que yo creo que aquí estamos confundiendo un poquito peras y manzanas. Porque es que, a ver, el primer trimestre claramente descrito para preeclampsia, proteína asociada al embarazo, factor de crecimiento placentario como biomarcador, Doppler de arterias uterinas, historia clínica y medición de la presión arterial. Esas 5 cosas para predicción en primer trimestre. La razón de ojalá usar las 5 es, la preeclampsia es una enfermedad tan heterogénea que cuando uno toma la mayor cantidad de datos y de diferente origen, o sea, esas 5 cosas, pues tiene mayor probabilidad de encontrar pacientes dentro de esa heterogeneidad que van a tener preeclampsia. O sea, por eso los tipos de tamizaje que incluyen muchos factores como los que acabamos de decir.
La relación SFLT1 y factor de crecimiento placentario, esta relación es un predictor tardío de la aparición de la preeclampsia. O sea, esta relación no se usa en el primer trimestre, se usa una semana antes de que la paciente vaya a hacer una preeclampsia. O sea, ese es su mayor punto de sensibilidad. Entonces, esa relación se usa sobre todo en países que tienen baja prevalencia de preeclampsia, donde los confunde un poquito la parte clínica, y en países como el nuestro, en pacientes que empiezan a tener algunos síntomas y nosotros queremos saber si es una paciente que va a terminar haciendo una preeclampsia severa o la puedo mandar para la casa. Pero digamos, fíjense que la diferencia es, esta relación es para usar más tarde en el embarazo, cuando ya hay síntomas. En el primer trimestre no tiene ningún lugar. Entonces, ahí, si vamos a hablar de tamizaje del primer trimestre, vuelvo e insisto, sería la proteína asociada al embarazo, si usted quiere, el factor de crecimiento placentario solo, sin el SFLT1, el Doppler de arterias uterinas, la historia clínica. Y sí debe usar todas esas, o las que pueda, así pueda solamente la historia clínica, dependiendo de dónde trabaje uno y del recurso que tenga, para identificar pacientes de alto riesgo y una vez identificadas, darle la aspirina. José Raúl. No, de acuerdo, pues, o sea, yo creo que más claro no puedo quedar. O sea, la relación tiene una utilidad diferente, la relación de SFLT1 y factor de crecimiento planetario. Y tiene mucho valor, como decía Juan Alejandro, para decir quién no. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, la paciente de hipertensión crónica que tiene una presión elevada, tiene 34 semanas, y yo quiero saber si tiene una preeclampsia y la tengo que desembarazar o no. Desarrollar la relación por debajo de 38, no tiene preeclampsia. Entonces, define en ese escenario la condición, digamos, de preeclampsia o de posibilidad de preeclampsia en la siguiente semana. Pero, por ejemplo, en lo que mencionaba al principio, la tamización de preeclampsia, la utilidad es precisamente la reducción del impacto de la preeclampsia en la mortalidad perinatal y materna, ¿cierto? Si yo tengo una mamá que tiene muy alto riesgo de preeclampsia y tengo algo con que disminuir la incidencia de ella, probado ya, pues tengo que echarle mano a ese recurso. Y la utilidad de la tamización con todos los marcadores que decía Catalina, pues se ha también demostrado que hace una buena selección de pacientes de aparición temprana de preeclampsia. Entonces, yo creo que es útil hacerlo de la manera como él lo recomienda, que es todos los marcadores tempranamente, utilizar las pirinas que son de alto riesgo, en las que no, y ya en la utilidad tardía, que era cuando uno utiliza la relación en casos de duda de si tiene o no una preeclampsia en una paciente ya de embarazo tardío, pues, por así decirlo. Hay otro punto importante y es el funcionamiento que, sí, es claro, los modelos de predicción de riesgo de preeclampsia establecidos nos dan unas pruebas con una sensibilidad muy llamativa. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el análisis sindrómico de la preeclampsia, estamos omitiendo muchos de los factores que generan, o factores etiológicos de la preeclampsia. Es por eso que creemos que cada vez más la predicción de riesgo también debe estar apoyada no solamente por condiciones epigenéticas, sino también por modelos de predicción de riesgo genético. Y tal vez es para allá, para donde creo que más que los biomarcadores que nos están dando diagnósticos tardíos de cuándo vamos a hacer, creemos que tal vez desde ese punto de vista es cuando vamos a poder predecir mejor, no solamente lo vascular, el inflamatorio, sino la puntualidad epigenética y genética. Bueno, mis queridos colegas, pues ustedes saben que hay mucho por hablar del tema. Voy a dar espacio a una pregunta que la va a hacer el doctor Iván y después nos vamos a ir al descanso. Antes de darte la palabra, el descanso va a durar 20 minutos. O sea que vamos a la muestra comercial y les pedimos el favor que a los 20 minutos estemos otra vez sentados para que volvamos con la segunda parte. La segunda parte de este conversatorio lo van a poder ustedes ver en el congreso que tenemos el 14 y 15 de junio, congreso de Asagio de los 60 años. Ahí vamos a hablar más del tema, de otras diapositivas que teníamos, como ustedes pueden ver, es un muy buen tema, hay mucho por hablar, mucha tela por cortar. Entonces, Iván, tu pregunta y después nos vamos al descanso. Ve, Arturo, es un comentario sobre tabaquismo y preeclampsia, que como que quedó en el aire, que no se sabe por qué. Antes de que tuviéramos esta tragedia de la medicina basada en la invidencia,
los que tuvimos la dicha de ser egresados de la Antioquia, el doctor Gutiérrez me ayudó un poquito, teníamos en consulta externa unos profesores con mucha experiencia, el doctor Jorge Campo, el doctor Fernández, y le decían a uno, va mijo, cuando usted quiera matar a su abuelito, quítele el cigarrillo. El cigarrillo tiene 4.000 componentes. Uno de esos componentes es el ácido tánico. Y el ácido tánico es antitusivo y vasodilatador. No tan potente como le dicen así. Algún día estos muchachos jóvenes podrán mandar ácido tánico en pastillitas para la preeclampsia. Entonces, es posible que sea por ese lado. La enfermedad arterial tiene mucho componente antiinflamatorio y arteriogénico. E irónicamente, ese ácido tánico protege a los viejitos de que no se les tapen mal las arterias. Por eso nos enseñaban los profesores en consulta externa. Si quiere matar a su abuelito, quítele el cigarrillo.